Magistral del día de hoy. Esta conferencia magistral lleva por nombre Hacia la regulación integral y sustentable de las costas y aguas subterráneas mexicanas, a cargo de la doctora María del Carmen Carmona Lara. Ella es abogada por la Escuela Libre de Derecho en el periodo 1974-1979. Tomó el curso de especialización Derecho de los Recursos Naturales en la Universidad Iberoamericana en 1980. Tiene el grado de maestra en Derecho Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, de 1982 a 1985, y es doctora en Ciencias Políticas con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1996. Su ejercicio profesional ha sido como investigadora de tiempo completo titular B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al cual ingresó en abril de 1986. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene el nivel 2 desde el 2005. Fue subprocuradora jurídica de la Profepa de marzo de 2008 a febrero de 2010. En el transcurso de su carrera ha mantenido una importante actividad académica y docente, impartiendo en universidades cátedras, cursos y diplomados, de entre las que destacan la Escuela Libre de Derecho, en la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Ibero, en Santa Fe y el Golfo Centro a nivel especialidad, en la Universidad de las Américas, en la Universidad de Utrecht, Holanda, en la Universidad de Sorbona de París II, en el convenio de la Universidad de Anáhuac, doctorado de Derecho de la Empresa en la Universidad Complutense de Madrid, en convenio con la Universidad de Anáhuac, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, entre otras. Ha asesorado más de 70 tesis de licenciatura, maestría y posgrado en diversas instituciones de estudios superiores y de posgrado en México y en la Universidad de Utrecht, Holanda, la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Sorbona II, entre otras. Además, ha impartido más de 50 conferencias en foros y eventos nacionales e internacionales. Ha participado en diversos proyectos de investigación en el ámbito internacional y nacional. Además, ha realizado importantes aportaciones legislativas, participando en la elaboración de instrumentos jurídicos normativos, asesorando, apoyando, elaborando o dictaminando proyectos de leyes al Congreso de la Unión, tanto a la Cámara de Senadores como a la de Diputados en diversas legislaturas y a los congresos locales, así como al Ejecutivo Federal, gobernadores de los estados, presidentes municipales en reglamentos. También ha elaborado y participado en el proceso de elaboración de normas oficiales mexicanas, declaratorias, programas en materia ambiental, energética, de aprovechamiento sustentable de recursos naturales, entre otros. Doctora, le damos la palabra. Muchas gracias y bueno, aprovecho en este momento agradecerle a Alexis todo su esfuerzo para todo lo que apoyó para este coloquio, sobre todo porque estamos en presencia de la prueba de que somos muy interdisciplinarios. Alexis está en estos momentos estudiando precisamente desarrollo de zonas costeras, pero llevó a cabo el servicio social en este instituto y ahora se encuentra como becario apoyándonos desde el punto de vista jurídico, pero bueno, su formación es de biólogo, de otras disciplinas, pero bueno, ahora ya a veces hasta nos corrige cosas jurídicas. Entonces, que creo que esa es la prueba de lo que se necesita para abordar este tipo de temas y sobre todo, y agradezco mucho su disposición y su empeño, porque pues no cualquiera renuncia, digamos, de alguna manera a su especialidad para construir otro tipo de conocimiento. Bueno, mi presentación va más que nada un poco para explicar el porqué de este coloquio y un poco lo que hemos realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es casi una década de trabajo que se ha llevado a cabo con, en este caso, 2 iniciativas, una de ellas se encuentra por tercera vez en el Congreso de la Unión, estuvo en la legislatura pasada, como una iniciativa de Ley General para la gestión integral de las costas mexicanas y un trabajo inter y transdisciplinario con el día de mañana se va a dedicar a él, que es el tema de aguas del subsuelo, en donde tristemente el agua subterránea no tiene regulación en México, al igual que la costa. Digamos, esa es la
estos pendientes que nosotros creemos y cuál pudiera ser nuestra aportación y sobre todo, bueno, de alguna manera mostrar las lecciones aprendidas y la experiencia que hemos tomado de toda esta situación que se da en estas dos grandes temas. Bueno, resulta que desde hace varios años, y tiene que ver un poco también con en algún momento la forma en que hemos generado, digamos, en mi caso personal, he generado una metodología para el análisis, y yo le llamo el análisis y poder generar lo que pudiéramos decir que es un conocimiento integrado, le llamé al principio, en materia jurídica, sobre todo en grandes temas. Tengo muchos años trabajando el tema ambiental, más de 30, y bueno, mi incursión del derecho con el derecho ambiental era, ¿y cómo le hago para juntar una cosa con la otra? Y entonces, una de las grandes aportaciones que vino a mí, que ya lo traía, pero que tristemente no es como se nos enseña el derecho en este país, ni en la época en que yo estudié, es precisamente esa idea de que cuando hablamos de derecho no estamos hablando de leyes, sino estamos hablando de un sistema jurídico. Pero el problema es ese, que no hacemos obvio que un abogado estudia un sistema jurídico. Bueno, entonces, primer gran problema, aunque finalmente nuestra mente está hecho para la sistematización jurídica, pero no lo sabemos. Y obviamente que cuando empecé a incursionar de manera autodidacta, porque en aquel tiempo, estoy hablando de 1997, 98, no había, 77, 78, no había pues mucha información en esta interrelación jurídica ecosistémica o ambiental. Bueno, empecé a trabajar este tema de la ecología y me encuentro que la ecología tiene como objeto de análisis al ecosistema. Y entonces dije, bueno, pues ya, si lo que hay es un sistema jurídico, ¿no? Y si hay un ecosistema, pues a ver qué sale si los empalmamos. Y de este empalme, digamos, de alguna manera, pues también tuve que formarme después en economía, o sea, mi maestría es en Derecho Económico, y después en Ciencia Política, porque lo que me encontré es que tenía yo sistemas que en el mismo sentido de un pensamiento holístico y sistemático, sobre todo bajo la perspectiva de ecosistema ambiental, pues es uno, no son varios sistemitas, ¿no? O sea, digamos, no hay en el concepto sistémico, no hay sistemitas, ¿no? Hay el sistema y tenemos que ver cómo operan los elementos dentro de ese sistema. Y bueno, ya los ecólogos lo que nos dicen es que pues delimito mi objeto de estudio, mi área de estudio para el ecosistema y empiezo a trabajar con todos los elementos que sé que integran esta situación. Ellos lo hacen de una manera científica y muy importante, pero vaya. Y lo mismo, curiosamente, es lo que de alguna manera hacemos, pero sin saberlo, desde el punto de vista de los sistemas jurídicos. Afortunadamente, ya en estos momentos, en diferentes facultades y escuelas de este país, ya se está dando la enseñanza del derecho a partir del concepto sistema jurídico, que es totalmente distinta a la concepción de un derecho positivo hecho por leyes y interpretado por jueces y que se genera por el legislativo, ¿no? Sino es esta situación de sistematización. Por cierto, quiero honrar en esta formulación a uno de nuestros grandes investigadores, el doctor Jorge Wittker, que él precisamente en su materia de metodología para la investigación jurídica desde los años 70 incursiona en esta situación de la sistematización jurídica, ¿no? O sea, decía, pues quieres aprender, pues empieza a hacerlo. Y ahorita que escuchaba en la mesa anterior que decía, no, pues es que ahora ya tenemos lo que sería una herramienta, serían, por ejemplo, el modelo analítico jerárquico, ¿no? Dije, pues eso es lo que nosotros hacemos en el derecho, vemos cómo está en la Constitución, luego cómo pasa la ley, cómo pasa al reglamento, cómo pasa la norma, cómo ésta se aplica en decretos, etcétera, y después cómo se da cumplimiento por el que es destinatario de la norma. Bueno, bajo
bajo este esquema es como se ha integrado, digamos, o más bien como se puede integrar, porque es una propuesta metodológica en donde para temas que ahora se denominan complejos, porque bueno, de entonces para acá ya evolucionó el pensamiento y ahora hay sistemas complejos, lo que se dice es que para abordar un sistema complejo yo tengo que empezar por ubicar precisamente cuál es el sistema que voy a analizar, ¿no? Y en el caso específico para el sistema jurídico, la sistematización, o sea, el método sistémico me permite precisamente lograr una serie de cosas que finalmente es lo que se requiere para este tipo de análisis en los pendientes que decimos que tenemos en la legislación. La primera es el hecho de que yo tengo que saber cuál es la estructura de mi sistema jurídico, ¿no? Conste que no estoy hablando de un análisis funcional, porque si ya hiciera el análisis funcional, pues al primer resultado creo que ya mejor les digo vámonos a comer porque ya es tarde, porque no vamos a encontrar nada, pero bueno, vamos a hacerlo científicamente, ¿no? Porque luego a veces nos hace falta ese análisis científico del derecho, en donde vamos a ser bien objetivos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que necesita? Saber en estructura, que además eso también me lo dice la ecología, porque en un momento dado, cuando yo veo el ecosistema, yo no puedo jerarquizar en valor a los elementos. O sea, ¿qué es más importante? ¿El agua, el aire, el suelo, la flora, la fauna? Sí, no puedo decir que es más importante, ¿no? Claro, por razones de gestión, a veces tengo que particularizar y priorizar y hacer clasificaciones, pero en estricto sentido, cada elemento es el todo. Entonces, aquí el asunto es que desde el punto de vista de la gestión y de la sistematización jurídica, sí tengo que saber si puedo encontrar, porque ese es mi reto epistemológico y metodológico, si puedo encontrar cuál es la forma o cuáles son los grandes temas o cómo entrarle, ¿no?, a poder tener algo que permita que todos los elementos tengan el mismo valor porque se encuentran relacionados y dependen entre sí. Entonces, todos los elementos. El sistema jurídico, y les digo que no es lo que nos enseñan en las aulas, pero es lo que finalmente hacemos, porque no puede tener otra lógica, el derecho es lógica pura, ¿no? Y yo diría que lógica avanzada, ¿no? El derecho es lógica avanzada, porque de lo que se trata es precisamente de que podamos hacer el acuerdo de voluntades. ¿Saben lo que eso implica en un ser humano? Acordar con el otro que quiere vivir con él toda la vida, por ejemplo, en el o sea, es un reto, o sea, sí o sea, no es fácil eso, ¿no? O decirle, ya no quiero vivir contigo, ya nos divorciamos, o sea, sí se dan cuenta, o sea, no es lógica avanzada. ¿Por qué? Porque curiosamente está en esa parte de la conducta humana que, bueno, está todavía implicada por una serie de sentimientos, emociones, contexto histórico, cultural, historias familiares, todo lo que ustedes quieran, pero que entonces digamos que sí sé que es un reto, pero también sé que es necesario para poder encontrar el punto fino de cómo me voy a vincular y cómo voy a poder predecir o crear un modelo de deber ser que es para mí un ideal para que todos vivamos como queremos vivir y que vivamos bien, ¿no? O sea, esta es en el fondo esta historia. Entonces, la sistematización de la legislación, que es un poco lo que hace un momento nos comentaba la doctora, es el hecho de que yo lo que necesito son una serie de cosas. Y curiosamente, a la hora de que sistematizo toda la legislación, se hablaban de 42 leyes en el caso y más convenios internacionales, etcétera, etcétera, en el caso de la costa. Y he de decirles que para el caso ambiental, yo recuerdo que en los años 80 que hice mi tesis sobre este aspectos jurídicos de los problemas ambientales, yo llegué a sistematizar más de 2.500 ordenamientos en 1979, ¿sí? Y
¿Por qué? Porque lo que pasa es que entonces era el código sanitario el que se aplicaba para la materia ambiental. Entonces imagínense que era además todo lo sanitario. Y si a la hora de que uno empieza a verlo desde la visión holística, pues entonces empiezo a tener, digamos, me abrumo por la cantidad de elementos que se empiezan a manejar y bueno, pues ahora afortunadamente ya se tiene esta idea de un sistema complejo. Entonces, ¿para qué me sirve la sistematización una vez que puedo lograr un esquema y poderlo trabajar así? Bueno, por un lado me permite el diseño de estrategias y políticas, que esos son muy importantes, ¿no? Pero además me permite elaborar propuestas de reforma, ya sea a la legislación, pero también a las instituciones que se encargan de ello, pero fundamentalmente porque el objetivo en una primera etapa era el análisis jurídico, o sea, para poder llegar a esto, pero además, pues ese análisis jurídico no se podía dar si no había debajo un análisis interdisciplinario. Entonces el eje es método sistemático con análisis jurídico, con análisis interdisciplinario, que además se convierte en algo bien interesante porque me permite después tener muchos productos. La cosa es no perder el control de calidad en los productos, ¿no? Sí, diría un empresario, ¿no? Bueno, ¿a qué se le apuesta en esta propuesta de sistematización y en esta necesidad de atender las cuestiones pendientes en la legislación, como es el caso de la costa y el caso del agua del subsuelo? Bueno, el principio que se apuesta es, si se gobierna la zona costera, ya vimos que pues no está tan difícil. Si a mí me hablan de 4,000 y pico de municipios, pues ya me cuesta pensar en un modelo y un programa que tenga todas esas variables y tan diferentes todas, ¿no? Pero me decían, y aquí no sé si notaron que a la hora de que la maestra estaba hablando de cuántos eran, dijo aproximadamente 265 municipios. Sí escucharon eso. ¿Por qué aproximadamente? Porque no sabemos ni siquiera cuántos son nuestros municipios costeros. Sabemos que son 17 estados, pero ¿por qué? Porque hay municipios costeros con litoral y sin litoral dependiendo de quién los cuenta. Sí, entonces, bueno, puede que la cifra sea con litoral y entonces por eso siempre cuando se dicen cuántos municipios se cuiden a mucho de decir aproximadamente, ¿no? Y claro, también lo que pasa es que últimamente han habido más municipios costeros, el caso de Solidaridad, el caso de Puerto Morelos, o sea, digamos que el número es cambiante, pero digamos que estamos hablando de una cifra manejable, 17 estados y 270 municipios, lo dejamos, ¿no? Por más o menos. Bueno, entonces, aquí el asunto es que, por un lado, lo que sí sabemos es que no ha habido gestión de zona costera porque ni siquiera tenemos esa idea, o sea, en la administración pública no tenemos esa región considerada como algo importante, como tampoco tenemos ni al acuífero ni a la cuenca, o sea que desde ahí ya empezamos a tener problemas, pero y porque en este caso estamos hablando de un ámbito federal, estatal y municipal. Claro, en el caso específico del agua, he de decirles que además tengo otros dos grandes elementos. ¿Por qué? Porque es la federación, en este caso Conagua, Comisión Nacional del Agua, que forma parte del gobierno federal, los estados, los municipios, pero ¿por qué no? Los organismos de cuenca, ¿no? O sea, es otro actor. Pero ¿por qué no? Conforme al artículo 4º constitucional, ahora también es la sociedad, porque dice que para acceder al derecho al agua, pero también tengo un problema fundamental. ¿Por qué? Porque el agua es un bien nacional, que no es federal, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya tengo distorsión de saber que se ha fracasado, pero a lo mejor es porque ni siquiera he contado bien los elementos con los que yo tengo que trabajar para hacer una buena gestión del agua y considerar todas las aguas. Ahorita veremos por qué. Y en el caso de la zona costera, pues lo que pasa es que no hay ley, entonces pues no he podido hacer esto. Ahora, ¿por qué es un fracaso? O sea, ¿por qué aparecemos de que
si se gobierna, se puede gobernar, o sea, es un fracaso de gobernanza. ¿Y por qué? Porque mi problema es que la ingobernabilidad en el sector agua y en el sector costas, fíjense que es maravilloso, porque es lo que me justifica la privatización. Pero recordemos que tanto costas como agua, bueno, voy a decir una barbaridad, aunque no estoy diciendo una barbaridad conforme a la Ley General de Bienes Nacionales. Las aguas son bienes nacionales, pero dice que conforme al 27 constitucional, y ahorita veremos por qué. Pero el caso de la costa, estamos hablando de que la zona federal marítimo terrestre, fíjense, zona federal marítimo terrestre se convierte en bien nacional conforme a la Ley General de Bienes Nacionales. Pero estoy hablando de 20 metros. Me lo multiplican, por favor, por 12, bueno, los 11.700 o los kilómetros que sean, ¿no? de litoral, ¿no? Conste que tengo que quitar islas, aunque tampoco puedo quitarlas todas porque recordemos que Cozumel, Isla Mujeres y todo son también, digamos, adendums municipales bien extraños, jurídicamente hablando, pero bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? De que claro, si yo digo que la costa es un bien nacional y no cuido del bien nacional con una política nacional de cuidado de bienes nacionales, díganme ustedes quién se apodera de la costa. Pues los que se apoderaron de la costa, o sea, es lógico, ¿no? Y el asunto es también que mi crisis de ingobernabilidad, o sea, mi crisis de ingobernabilidad se da por otras razones también. El problema fundamental es que cuando el gobierno no gobierna, alguien gobierna. Sí, o sea, en ciencia política es clara. ¿Sí? Si uno no tiene el poder, otro lo va a tomar. ¿Sí? Porque es naturaleza humana, si ustedes quieren. Pero aquí el asunto es que si el gobierno no ha gestionado la costa, ni ha tratado la regulación del agua del subsuelo, que por favor cuando hable de agua del subsuelo, quisiera que tuvieran ustedes en su mente todos los pozos, todas las concesiones, ¿sí? Y a ese por favor también le ponen que son flujos. Mañana los doctores expertos en esto nos lo dirán, ¿no? Son flujos, o sea, estamos hablando de que el agua no está en un rotoplaza allá abajo, no, o sea, son flujos dinámicos, o sea, el agua se mueve. Y entonces ya empiezo a tener una serie de conflictos respecto de que si lo que tengo arriba no se mueve, que es el territorio, y abajo el agua se mueve, ¿sí? Si lo que tengo yo como 20 metros es la zona federal marítimo terrestre y pues por lo que se camina, ¿por qué? Porque la línea de costa no es rígida, ¿no? Pues tengo un problema de cómo regular lo rígido flexible. A lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero creo que ya me entendieron. Bueno, ¿por qué? Porque ante esta incertidumbre, los particulares y más bien los intereses, pues se hacen cargo de esta gobernabilidad y esos son los que en estos momentos en este país están gobernando el agua y están gobernando la costa. ¿Cuál es el planteamiento del problema desde el punto de vista, digamos, de la costa, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de que los kilómetros que sean lineales, otra vez, con esta salvedad de los 20 metros, o sea, los 12,000 por 20, para que nos dé el territorio del que estamos hablando, ¿no? Con atribución federal, ¿sí? Más no nacional, porque lo es sí y solo si aplico mi Ley General de Bienes Nacionales. Entonces, esto está desaprovechado, porque además se supone que esta zona está sujeta a concesión. ¿Cuántas concesiones hay en zona federal? ¿Sí saben ustedes quién otorga estas concesiones? Semarnat. Averigüen cuál es el rezago
de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre. La última vez que pregunté hace como 10 años, me dijeron, ay doctora, ni pregunte, son como unos 150,000, 250,000. No sabemos. ¿Sí? La línea de costa, se nos dijo hoy en la mañana, está hecha por académicos. ¿Tenemos una línea de costa oficial? Entonces, no me digan que la Zona Federal Marítimo Terrestre, si no tengo la línea de costa oficial, mi línea eje, ¿de dónde mido los 20 metros? ¿De dónde estoy a la pleamar? Sí, o sea, y de dónde además manejo todo lo que la Ley General de Bienes me señala, que es precisamente que si los terrenos ganados al mar, etcétera. Y mis concesiones en acantilados, pero además el asunto no sería ese. ¿Quién cobra los derechos de las concesiones en los 12,000 kilómetros de costas? ¿Qué potencial económico tiene eso para el gobierno? Y entonces es una llamada a Hacienda. Hacienda, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque se supone que tú estás cobrando por concesión. Ahora, ¿qué tipos de concesiones se otorgan? Claro, las APIs. A ver, ¿cuál es el régimen fiscal de las APIs? ¿Están pagando o no están pagando derechos? ¿Se les condonaron o no se les condonaron? Porque a cada ratito condonan, además, como para evitar el pleito jurídico, porque los abogados fiscalistas son muy buenos, ¿no? Y cobran mucho. Entonces, para evitar el pleito, no, ya lo resolves. Pues sí, pero el asunto no es ese. El asunto es por qué los recursos de los que depende mi país están precisamente tan inciertos, y el problema es que jurídicamente tengo un problema fuerte. Si el derecho no sirve para brindar seguridad, les digo, ya vámonos a comer, ¿no? Bueno. La otra es que en todas las costas lo que hay es una desigualdad social, económica, hay una inequitativa distribución de la riqueza, pero he de decirles que en la costa sí se puede comer. Sí, o sea, en la costa sí se puede comer. O sea, en la costa la pobreza, digamos, no es tan terrible. ¿Por qué? Pues porque la propia costa brinda, digo, se pueden hacer pues, estanques de acuacultura, se pueden ir a recopilar ciertas cosas, los pescadores ribereños, o sea, hay muchas maneras, ¿no? Pero el problema es cuando estamos ante insuficiencia de servicios públicos. Pregunten cuántas plantas de tratamiento hay en las ciudades costeras. Sí. O sea, no sabemos cuál es el tipo de… Pero además estamos con un deterioro ambiental terrible, ¿no? Y lo más grave es que no hay una estrategia nacional que permita aprovechar ese valor y además con ello valorarlas, y a la hora de valorarlas generar cadena de valor para la costa y obviamente que pueda detonar un desarrollo regional sustentable importante. De ahí que entonces lo que se pensó es que se requería una estrategia nacional que se reconociera a las zonas costeras como una zona en donde ahora sí hay que echarle montón, ¿no? Porque todos participan en la costa, municipios, federaciones, estados, instituciones públicas, inversionistas, sectores industriales, universidades, centros de investigación, sociedad organizada, personas. ¿Por qué? Porque es precisamente este espacio de convivencia y de desarrollo armónico que existe, ¿no? O sea, es un territorio y nos acaban de decir que es un espacio multidimensional, ¿no? Y el problema también es que, pues, ¿cómo vamos a hacer algo si no nos sentimos lo que somos? ¿No? Entonces tenemos un problema de identidad. ¿Por qué? Porque estamos ante que 1/3 del país es costero. ¿Y nos sentimos costeros? Pues no. Creo que los únicos que se sientan son los jarochos, ¿no? Pero pues no le digas porteño a un veracruzano porque te va a decir, no, yo soy jarocho, ¿no? Y va a decir, bueno, ¿por qué? Porque pues tampoco soy argentino, ¿no? O sea, digamos, esa identidad de lo que soy para lo que, digamos, fui creado por Diositos y
si así podemos decir. O sea, estoy en contra de eso. O sea, no, yo no voy a ser costero, yo no voy a comer, como hace un momento decía la doctora, yo no voy a comer pescado, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque yo soy serrano y tomo leche. Pues está bien, o sea, sí está bien, pero resulta que no eres tan productivo como en el otro lado, entonces tendríamos como que adaptarnos para lo que sí somos, ¿no? Y sobre todo porque si generamos una nueva identidad y orgullo nacional, sobre todo para nuestras nuevas generaciones, que creo que es lo que se necesita, pensar que podemos ser un México distinto para que ellos puedan vivir y convivir de manera diferente, pues creo que ya tenemos por ahí un espacio al que podemos utilizar como un gancho para ello, ¿no? ¿Cuáles serían? El asunto es ¿cuál es el objetivo finalmente? O sea, no es nada más hacer una ley. O sea, no sé si queda claro, porque pues para hacer una ley está fácil, digamos, de alguna manera. Estamos hablando de que se tiene que replantear un modelo de gobernanza en donde se incorporen las cuestiones ambientales, se incorporen las cuestiones de sustentabilidad, pero sobre todo pueda yo encontrar una forma en donde, con una perspectiva transsectorial, integrada y coordinada, pueda yo llegar precisamente a esta posibilidad de una gobernanza integral, sobre todo con una serie de principios. Estamos hablando de la sistematización, de la integración, de la coordinación, de la colaboración. Les invito a que vean el esquema que se llama un nuevo modelo, que salió en 2017 en Japón, que se llama Sociedad 5.0, hacia la sociedad inteligente, que van a ver que eso es lo que dice. El siguiente paso de transformación y revolución, digamos, industrial, es la colaboración, ¿sí? Es precisamente el hecho de que, además del control de la información, que ya es la sociedad 4, ¿no? O sea, digamos, a la 5, todo está interconectado. ¿Con qué mundo? O sea, le tenemos que resolver los problemas, pero ya de una manera global también. Y bueno, pues le tenemos que echar montón, pero no le podemos echar montón si no estamos organizados, si no estamos coordinados, si no hacemos una cosa y otros otra, y sabemos a qué tiempo tenemos que entrar, porque pues si no hacemos ruido y no una sinfonía, ¿no? Entonces, así estamos. ¿Qué es lo que pudiera y se pensó en esta idea? O sea, digamos, este es el esquema de lo que han sido las propuestas de ley, tanto en el caso de la ley costera como en el caso del agua subterránea. Estamos hablando de que por un lado está la legislación sustantiva y orgánica y además procesal. No me ajusta nada más el que me digas que tengo un derecho al medio ambiente sano o que me digas que quiero una zona costera sustentable, ¿no? Lo que pasa es que necesito que me digas eso, más que me digas quién me va a apoyar desde el punto de vista orgánico, pero además cómo le vamos a hacer, y esos son los procesos, son los procedimientos, por un lado. Por el otro lado, voy a tener que pensar en políticas, programas en donde yo incorpore a los proyectos, y obviamente aquí con un manejo de información jurídica que es fundamental. Y claro, que era la que se piensa, que tendríamos diferentes módulos, el módulo de información ambiental, el módulo de información jurídica, el modelo de información social y económica, que digamos que son los que manejan, y empiezan a salir diferentes datos. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando es que se necesitan lo que pudiéramos denominar unidades de gestión digital, si le quieren llamar así, o sea, que se concentre la información, pero para la toma de decisiones, sobre todo en lo que pudiera ser denominado una zona costera y en el caso específico del agua del subsuelo en los acuíferos. Y algo muy importante, ¿cómo conectamos al usuario o al habitante de la costa o al inversionista en la costa? Porque ellos tienen otros intereses y se requiere de esa información. Bueno, resulta que la propuesta entonces es este modelo de gestión jurídica en donde, contando con un sistema de administración integral de información, se puede comprobar la realización de esfuerzos, sobre todo para que los estudios en zonas costeras y acuíferos incidan no solamente en la elaboración de una legislación, sino en el cumplimiento de esta legislación.
Así fue como se generó la ley para la gestión integral y sustentable de las costas mexicanas, que es precisamente para establecer las bases de coordinación para el manejo integral y sustentable de las costas de México. La determinación de las zonas de desarrollo costero, que aquí hay experiencias muy, muy aleccionadoras a nivel internacional en derecho comparado, el caso español, que inclusive fue tirada la ley española por el Parlamento Europeo por infringir las normas europeas, porque se les ocurrió poner, como es aquí en México la propuesta del Partido Verde Mexicano, de establecer la zona costera, pero estableciendo una franja. O sea, estamos hablando de 100 metros o 200 metros. Claro que resulta que la propuesta de aquí, inclusive creo que hubo por ahí un error de dedo y parecía que se empalmaban las dos costas en la propuesta de la iniciativa que tenía para establecer una zona costera delimitada específicamente en el caso mexicano. ¿De qué se trata? Porque estamos hablando de que le apostamos a la coordinación, porque no se necesita en estos momentos empezar a regular los 12,000 kilómetros, sino a lo mejor podemos empezar por esquemas por municipio o por zonas dentro de un municipio, en donde vamos a hacer la gestión costera, echándole montón, pues, pero digamos con un convenio de coordinación, un poco lo que pasó con el ordenamiento de Cancún-Tulum, en donde participan todo el municipio, el Estado, el Fonatur, todos, bueno, sí todos, pero que finalmente ha permitido inducir de alguna manera el desarrollo, y que si se hace a nivel costero a sabiendas de que el gobernador y, bueno, hay gobernadores que no saben ni que son costeros, ¿verdad? Y bueno, hemos tenido, porque alguna vez me acuerdo que hace muchos años me dijo un vicealmirante, me decía, usted lo va a vivir, y desafortunadamente él ya no lo vio, me dijo, usted lo va a ver. Dice, el día que México voltee al mar, será otro país, ¿sí? Y yo decía, bueno, pues lo mismo voy a pensar con la costa, ¿no? O sea, el día que volteemos a la costa, dije, no, pues en una de esas un presidente costero. ¿Y qué creen? Ya tuve. Y no pasó nada. De los cercanos está de la Madrid y Felipe Calderón, pero claro, si yo a Felipe le digo, como michoacano, que es costero, hasta se enoja. ¿Sí me explico? O sea, yo no le puedo decir a un oaxaqueño costero, ¿no? A lo mejor un colimense como de la Madrid, pues todavía, ¿no? Pero vaya, no sé si entiendan, no tenemos esa identidad y por lo tanto no sabemos cómo manejar esta situación. Y sobre todo estamos hablando de que por un lado se requiere el manejo integral de estos recursos costeros, que incluyen también toda la situación pesquera, etcétera, pero fundamentalmente con un esquema de desarrollo regional y sobre todo y fundamentalmente. En otros países, inclusive ya estas series de televisión hicieron, ¿no? Hay autoridad costera. Aquí no tenemos ni un triste barquito costero. Y digo ni un triste barquito costero porque supuestamente la autoridad en costa es Profepa. Ah, pero si llega el agüita ya es Marina. Ah, pero si corro 20 metros ya es la autoridad municipal. Ah, y el gobierno del estado no, pues no podemos entrar. Entonces, ante no autoridad, porque se echan la bolita, resulta que necesito crearla, como todas las demás que existen, ¿eh? No crean que ya nacieron, no, todo se tiene que hacer legalmente. ¿Cuál es el objeto de regulación, por ejemplo, en el caso? Y entonces ahí empieza el reto de la integración, porque es un asunto de ambiental, portuario, marino, comercial, turístico, industrial, aduanero, de seguridad nacional. Entonces, todo esto tiene que servirnos como una guía de que el objeto de regulación es multitemático, si le quieren llamar, y se tiene que integrar todo en una misma historia. Y bueno, vamos a lo mejor, ¿cuál es el concepto que a lo mejor me puede servir? Bueno, cuando hicimos la propuesta, porque mañana van a venir el doctor Carrillo, va a estar también nosotros vía internet el doctor Adrián Ortega, el doctor Rafael Huizar,
y el doctor Hachkuri, que con ellos hemos trabajado durante pues ya cerca de 5 años en una propuesta de ley de agua del subsuelo, porque no existe, o un capítulo de alguna ley de aguas que esté integrada. Pero bueno, aquí el asunto es, lo que sí sabemos es que hay un tema que sí puede ser el eje para voltear a la costa y para también defender nuestros acuíferos. Y es el hecho del asunto de seguridad nacional. ¿Cuál es el problema en el caso del agua subterránea? O sea, ya vimos los problemas en la costa, pero ahora veámoslo en el agua subterránea. Primero dice el IMTA que no existe información suficiente ni confiable sobre el volumen de agua. Entonces, que no me inventen que hay escasez, ¿no? Porque si no sé, pues tampoco puedo inventar una cosa de que no hay, ¿no? Entonces, importante esto, ¿no? Resulta que también lo que se dice es, ahora si queramos mucho, parió la abuela, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien yo no sabía, ahora tengo el cambio climático, ¿no? Y ahora es variable el ecosistema, y entonces ahora es variable la cantidad de todo lo que hay, ¿no? Huracanes, ya lo que se dijo toda esta mañana. Bueno, aquí el asunto es que, claro que la variabilidad de intensidad en las precipitaciones me va a inducir cambios significativos en la disponibilidad del agua del subsuelo, igual que me está pasando en la línea de costa. Y estos dos factores lo que pasa es que, lo que se dice es que hay abatimiento de niveles estáticos del acuífero, así como aumento del costo de extracción y en muchos casos el abandono de los mismos. En México debería de ser delito construir un pozo sin permiso, pero ¿qué creen? No se necesita permiso para construir un pozo, yo digo que debería de ser delito, y la otra es abandonar un pozo, ¿no? Bueno, ahora en el último cierre de llave que nos hicieron para lo del Cutzamala, no pude encontrar cuántos pozos hay en esta ciudad operando. Y fui y le pregunté a un amigo que tiene muchos años, le dije, oye, ¿me puedes dar la cifra? Híjole, es que fíjate que creo que eran como 50. Le dije, pero es que me dijeron que habían, o sea, encontré información sobre 5. Y les voy a decir esos 5 que tenían de diferencia, que los otros 50, y por eso es que se escudan en esto de no sé, porque claro, no tengo información, porque la información que tengo es que los que yo tenía los hacía de una profundidad, que en una de esas podía ser hasta 200 metros. O sea, en realidad, en nuestro suelo de la cuenca, digo, del valle, bueno, del acuífero de la Ciudad de México, estamos hablando de que en esta historia pues nuestra agua que consumimos es de agua subterránea y es somera, ¿no? Sí, los últimos 5 se dicen que ya tenían hasta 1,500 y 2,000 metros. Por eso no tengo información, pero tampoco sé cuántos, ni tampoco sé cuánto es el volumen de extracción. Y ustedes dirán, oiga, ¿y por qué no? Pues que no hay medidores. No. Claro, ¿saben en otros países cómo le hacen para cobrar el agua? Con la cantidad de electricidad que se usa para la extracción. Digo, nada más cuestión que se coordinen, ¿no? El que da la electricidad. O sea, ¿cuánto vas a pagar por agua? El tiempo que tienes prendida la bomba, papá. Punto. ¿No? Y ya, no necesito medidores, pero claro, pues es demasiado complicado para un país como México, ¿no? INEGI además dice que el 19% de los acuíferos, y consta que ya son cifras viejitas, están sobreexplotados. Dicen que son 126 de los 653. Claro que al principio que empezó a medir INEGI eran 30 y subieron a 156. Y más los que acumulen esta semana, porque tampoco tenemos una política de que ya no existan, no suban las cifras de sobreexplotación de pozos, ¿no? O sea, tendría yo que saber, porque además no solamente tengo el problema de sobreexplotación, sino administrativa y jurídicamente hablando tengo otro gran problema, que además lo escriben, ahora sí que confiesan el crimen en los documentos de Conagua. Están sobreconcesionados.
cualquier cosa que esto signifique jurídicamente. ¿Por qué? Porque una sobreconcesión es delito, delito tanto en el Código Penal Federal como delito ambiental, pero también como falsedad en declaración, o sea, son varios delitos. Pero bueno, aquí el asunto es que mi problema es que supera los volúmenes, los niveles de recarga. Claro, si uno quiere hablar de cuáles son los niveles de recarga, pues si no sé ni cuánto extraigo, sí, mucho menos cuánto. Y el otro día me acuerdo de que estuve en una reunión, estaba el doctor Sarucán y regañó a uno de Conagua porque no sé qué cifras dio. Le dijo, oiga, ¿sabe qué? El problema es que usted está tomando los datos que vienen. Estábamos en Nayarit, y entonces él dijo de incidencia de huracanes y no sé qué, se estaba viendo ahí, y precisamente hablando de la Ley General de Aguas, y el doctor Sarucán lo regañó porque le dijo, las cifras que usted me está dando son las que vienen de la Estación Americana de Florida. Dijo, ¿y por qué no me está usted dando la cifra de su cuenca? ¿Sí? Porque era el de Conagua en el organismo de cuenca de esa zona. Dijo, ¿y por qué no me da las cifras de ahí? Y dijo, pues es que como tardan mucho en INEGI, entonces pues tengo que usar otras. Sí, pero está tomando la de Florida, no la que le tocaba por acá por California. Entonces le dijo, ¿sabe qué? Yo se las actualizo, le dijo el doctor Sarucán, pero ¿con qué cifras estamos trabajando, ¿no? Para cosas tan importantes como inclusive estos volúmenes de recarga, ¿no? Y bueno, así puedo estarles contando, por ejemplo, según las autoridades, nosotros tenemos 260 sitios o regiones hidrológico-administrativas que están fuertemente contaminadas, y resulta que según exámenes hay más de 3,000 contaminados, pero igual, o sea, si me dicen que son 3,000 o 5,000, de todas maneras no hace la diferencia, porque si no tengo la cifra tope o mi estado base de la situación, pues entonces estoy en un mundo terrible. En el caso de las aguas subterráneas, el fundamento jurídico es muy especial porque está dado tanto en el artículo 4, 25, 27 de la Constitución, en donde fundamentalmente de lo que se está hablando es el del derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado, además del derecho de agua potable, además de establecer reservas y provisiones, dice la Constitución en el 27, de usos y reservas y destinos de tierras, aguas, bosques, la restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y la última parte del tercer párrafo del artículo 27 constitucional, que creo que luego se nos olvida leerlo completo, que es precioso. Dice, evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Cuando una propiedad pierde la sociedad. Qué hermoso concepto, ¿no? O sea, digamos, y es constitucional. Y entonces, la medida es evitar la destrucción del elemento natural. Yo tengo que cuidar mis costas como zonas costeras y tengo que cuidar mi agua subterránea. ¿Por qué? Porque el daño va a repercutir necesariamente en propiedad y esa propiedad que se ve afectada finalmente tiene también un componente social importante. Bueno, el artículo 18 de la Ley de Aguas Nacionales también, o sea, por ahí empieza a decir cómo se van a regular las aguas, pero es el único que me lo dice. O sea, lo que me dice es que las aguas nacionales, dice, las aguas nacionales del subsuelo podrán ser libremente alumbradas. O sea, cualquiera puede hacer un pozo, ¿sí? ¿Qué es lo único que me impide poner un pozo? Bueno, el hecho de que si está en una zona reglamentada de veda o reserva. Pero no sé si se enteraron que hace 2 meses se paró eso por Conagua, porque ya iban a pasar todo esto vía digital y uno por internet podía solicitar su concesión y no sé qué, y se levantaron todas las vedas del país. Que además, curiosamente, es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo Federal. Entonces, porque dice que va a ser el Ejecutivo Federal a propuesta de la Comisión, o sea, quien va a firmar el decreto de veda
y de zona reglamentada de un agua del subsuelo para que no sea libremente alumbrada, ¿sí? O sea, para que no haya fracking necesito un decreto del presidente, ¿sí?, que lo diga. Para que no haya fracking, porque en estos momentos las aguas pueden ser libremente alumbradas y se alumbran tanto para la extracción como para la inyección. Asunto exclusivo del presidente. Bueno, entonces, aquí el asunto está en que aquí habla de cuáles son los acuíferos, ¿no? O sea, estamos hablando, y dice, conforme a las disposiciones del presente artículo y ley, se expedirán en el reglamento para la extracción y la explotación de uso y aprovechamiento de las aguas nacionales de los acuíferos correspondientes. No tenemos. No regulamos. Todas las aguas del subsuelo son libremente alumbradas. Y bueno, dicen que entonces el presidente va a emitir acuerdos de carácter general. Sí, pero dice que cuando no exista disponibilidad, ¿y qué creen que me hicieron? En la norma que establece la disponibilidad de acuíferos, me quitaron la definición de acuífero. Entonces no sé qué es lo que o sea, de qué estoy hablando. Pero pues tampoco es importante porque pues, es el agua con la que se sostiene este país, es el 70%, ya vieron que es el que nos hizo sobrevivir cuando el Cutzamala ya no nos lo dieron, no es tan importante, ¿no? Y entonces aquí el problema es que conforme al artículo 18, lo que pasa es que sí necesito regular esto si no quiero perder el valor más importante, como es el caso del agua subterránea. Y entonces les decía yo, si yo considero que el agua es un asunto de seguridad nacional, conforme a la LAN, así está reconocido, la Ley de Aguas Nacionales, resulta que ahí empiezo a empezar a manejar estas situaciones. ¿Por qué? Porque tendríamos que ver asuntos de salubridad general, salud humana, pues, salud ambiental, todo lo que esto puede hacer, prevención y control de la contaminación, etcétera, etcétera, saneamiento y protección civil. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí, y todas son principios constitucionales. ¿Qué es lo que voy a necesitar para el caso del agua en específico? Pues combinar principios como esta situación del agua como bien nacional y como asunto de seguridad nacional y ocuparme de la regulación de las aguas subterráneas, de la prevención y control de su contaminación, acreditar y medir la calidad de las aguas y además el monitoreo, seguimiento y evaluación y sobre todo la restauración de los acuíferos. Ahorita ni siquiera sabemos cómo restaurar un acuífero. Bueno, sí saben los grandes consultores y los grandes bufetes hidráulicos, pero cuesta con tecnología extranjera, pues, o sea, cuestan mucho por eso, pero además nosotros no tenemos línea base para hasta dónde voy a restaurar y cómo voy a restaurar, ¿no? Y a qué profundidad. Por eso es que en estos momentos, digamos, de que lo que se vieron en ambos temas es que lo que se necesita es, si hace falta gobernanza, lo que necesitamos entonces son diferentes esquemas que ya marca la Constitución, y es cómo hacemos desde el principio esquemas coordinados regionales, el caso del acuífero y el caso de la costa, son regiones, en donde van a convivir municipios, en donde además están las facultades exclusivas del presidente y el régimen jurídico del bien nacional. Nótese que ahí no están los estados. El otro día escuché que decían que los estados, pues ahora un gobernador, ¿no? Que están con esto de los delegados federales, ¿no? El problema que tenemos en el caso de la Constitución es que no tenemos facultades directas a los estados de la República. O sea, las entidades, bueno, el único que tiene es la entidad federativa Ciudad de México, pero el resto no tiene. ¿Por qué? Porque estamos bajo el esquema de facultades residuales del artículo 124 constitucional. Todo aquello que no está asignado expresamente a funcionarios federales se entiende que es de los estados. Cualquier cosa que eso signifique y de lo que se quieran agandallar. Y ahorita los gobernadores están muy molestos que porque les van a poner funcionarios federales, pues sí, porque efectivamente, conforme al artículo 124, el que un delegado tenga atribuciones en materia de seguridad, ¿qué creen?
está expresamente dado por una ley, y le quitan todo el poder al gobernador respecto de su seguridad en el Estado. Pero no es problema de los gobernadores, ni problemas de los futuros delegados, es problema de que no tenemos un esquema en el caso de los estados, porque esa es una de nuestras asignaturas pendientes constitucionales muy profundas. Qué bueno que lo hemos desarrollado para la Ciudad de México, pero bueno. ¿De qué estamos hablando? De que no vamos a tener un esquema totalmente vertical, ¿no? Sino de lo que se tendría que hablar es de un esquema en donde podamos establecer a los municipios, a la federación y las facultades exclusivas como que tiene el presidente, a los estados, los bienes nacionales, y todo bajo esquemas de coordinación con nuevas atribuciones. El problema es, y quiero que quede ahora sí, en estos momentos, y qué bueno que están grabando, para mí la anarquía es la forma más clara de injusticia. Vivir en el desorden es injusto. ¿Por qué? Porque genera cualquier cantidad de arbitrariedades, de discrecionalidad, de violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en orden. Por eso es que yo creo que tanto el saneamiento del agua, que incluye también todo el asunto de costas, es un asunto que tiene que ver con la vida, la salud y la dignidad, porque de lo que estamos hablando es de derechos humanos, como el derecho al medio ambiente sano y como el derecho de acceso al agua potable. Y por eso es que en este instituto nos hemos dado a la tarea de hacer propuestas legislativas en estas dos grandes materias. En el caso de costas está 3 veces presentado en el Senado, está ahí en la congeladora, digamos, y en el caso de aguas del subsuelo, pues esperemos que en algún momento poderse trabajar de una manera ya dentro del proceso legislativo, pero de todas maneras pues seguimos en la lucha para que estos no sean pendientes, sino que además, utilizando todo nuestro conocimiento jurídico y toda la experiencia de los expertos que han apoyado y de las organizaciones sociales que también han apoyado esta posibilidad, pues podamos llegar algún día a contar con regulación en estas dos materias pendientes. Muchas gracias. Le agradecemos la participación, doctora. Tenemos tiempo para una muy brevísima pregunta. ¿Hay alguien? Es que estamos grabando, perdón. Sí, gracias. La pregunta sería nada más que ¿hasta qué grado lo del agua va a quedar regulado para que a lo mejor el país no desvíen los ríos hacia intereses de los… Pues, por ejemplo, se ha dicho que algunos que querían desviar algunos ríos para que fueran hacia Estados Unidos, porque la siguiente revolución o guerra va a ser la del agua. No sé qué opina al respecto. Gracias. Sí, aquí bueno, son varios temas. El primero, hay que recordar, y también se me olvidó decirlo en la presentación, que también es asunto de seguridad nacional, porque tanto la frontera es un asunto de seguridad, o sea, son temas de frontera, y tristemente en el caso del agua no está clara la manera en que los compartimos a través de los instrumentos internacionales. En el caso con Estados Unidos compartimos, conforme al acuerdo de 1944, las aguas superficiales, pero no tenemos nada dicho respecto de las aguas subterráneas. Y en el caso del sur, el Usumacinta no tiene tratado internacional. Entonces, estamos en el peor de los elementos respecto de esta situación. Ahora, el desvío de ríos tiene que ver mucho también con una posición ahora de varios grupos y una tendencia mundial que se llaman ríos libres, que tiene que ver con la desaparición de presas, ¿sí? O sea, digamos, sabemos que la tecnología de las presas de almacenamiento fueron dadas precisamente en una etapa del siglo antepasado y pasado, pero que a estas alturas, con una serie de
desarrollo tecnológico, digamos que se podrían pensar en que se puede obtener mayor electricidad hidroeléctrica con diferentes tecnologías, que no necesariamente es la presa, ¿no?, como la conocemos, ¿no?, y mucho menos con la devastación que han sido estas presas. Entonces, tiene que ver con esto de ríos libres, tiene también que ver con esta desviación de los cauces y sobre todo también está dentro el tema del trasvase. El caso Cutzamala es un trasvase. Y entonces, ¿qué es lo que se quiere, no? Sí, el trasvase es que me traigo el agua de una cuenca y se la llevo a otra, dejando a la otra sin agua, o no dejándola sin agua, pero digamos favoreciendo a otra región, ¿no? Entonces, está un proyecto en el caso de Monterrey, en donde el trasvase sería de las aguas negras del Pánuco, para que se vayan a Monterrey. Pues hay que decirles a los regios que chula de bonita su agua residual, bueno, su agua negra, porque no se trata el río y las descargas del Pánuco son tremendas, y bueno, eso es la que se quiere enviar a la zona industrial de Monterrey, pero pues también es para esto. Y todo eso tiene que ver porque no tenemos un manejo integral del agua en donde consideramos la superficial y la del subsuelo para poder aprovecharla sustentablemente.